Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre indicadores on-chain, que son indicadores bastante potentes, bastante robustos y bastante de largo plazo. Es decir, es muy poco probable que un indicador on-chain nos dé una reacción a corto plazo. Sin embargo, podemos hacer previsiones o podemos hacer una lectura a medio o largo plazo, así que os recomiendo quedaros hasta el final porque vamos a hablar sobre XRP, vamos a hablar sobre BNB, vamos a hablar sobre Ethereum y vamos a hablar sobre Bitcoin. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Empezamos con el precio de Bitcoin porque ya sabéis que es un indicador general para el mercado cripto y lo viene siendo porque es el activo de referencia y también debemos recordar que Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y todos los forks, todas las desviaciones, todas las réplicas de Bitcoin han seguido el camino de las altcoins, han seguido el camino de los activos que están al margen de Bitcoin o que dependen de una forma diferente de Bitcoin. El que ha seguido el camino del liderazgo o el que ha seguido siendo el activo con mayor capitalización es Bitcoin, Bitcoin Core, es decir, Bitcoin como activo principal, no como una réplica o no como un fork, que es el caso de Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y muchos otros activos que se llaman Bitcoin y tienen un apellido, como pueda ser incluso Bitcoin Gold. Ya sabéis que hay bastante controversia con este asunto. Incluso hay gente que me pregunta por Bitcoin Cash. Y personalmente, cuando hablamos de Bitcoin, considero que Bitcoin tuvo un fork que fue Segwit, que hizo que se mantuviera como el activo líder y por lo tanto vamos a empezar hablando de Bitcoin. Dejadme en los comentarios si queréis que hable más de Bitcoin en esta dimensión más filosófica o más rigurosa desde un punto de vista del activo y desde un punto de vista histórico. Porque hablo mucho de XRP, hablo mucho de activos digitales en general, sin embargo, me gustaría también empezar a hablar un poco más de Bitcoin. Aquí vemos el precio. En grandes rasgos tenemos bastantes dobles techos y bastantes hombros, cabezas, hombros. De hecho, aquí yo considero que podríamos haber llegado a un soporte muy interesante porque hay una confluencia entre antiguas resistencias, nuevos soportes, un hombro, cabeza, hombro que hay por esta zona, una posible distribución y redistribución y también vamos a ver qué observamos en la propia red, qué observamos a nivel on-chain. Bueno, en primer lugar, podemos medir las transacciones que se realizan en la red, en este caso en la red de Bitcoin. Es cierto que no se registran todas porque lo más interesante es hacer un barrido o es filtrar por lo que más nos interesa. En este caso nos interesa monitorear el volumen de transacciones, ya que eso hace que sea más o menos significativo el movimiento. En este caso hemos visto una caída significativa en el precio de Bitcoin y sobre todo una caída significativa en el sentimiento. Ha habido un sentimiento de mercado que personalmente me correspondería muchísimo más con un mínimo decreciente, con los 28.000, 27.000, 10 puntos en el indicador miedo y avaricia no me encajan con lo que estamos viendo a nivel de precio, porque seguimos viendo mínimos crecientes y hemos tenido un máximo creciente. Incluso hemos tenido varios máximos crecientes y sin embargo estamos viendo un pánico extremo en el mercado, como he venido comentando en los últimos vídeos. Por lo tanto, hay mucha incongruencia en el mercado. Si nos vamos a qué están haciendo las ballenas, ni se están apresurando a recoger beneficios porque el precio esté subiendo, ni se están apresurando a recoger beneficios porque el precio esté cayendo, que fue el caso de abril-mayo. Sobre todo fue el caso de mayo, que ya se confirmó que íbamos a ver una caída fuerte. Incluso la última recogida de beneficios significativa vino en diciembre de parte de las ballenas y también
a finales de octubre, principios de noviembre, con los nuevos máximos históricos en Bitcoin y en Ethereum. Y un indicador que he venido siguiendo desde septiembre, incluso antes, es el porcentaje de Bitcoin en los exchanges. En septiembre tampoco me encajaba la caída que vimos en relación con el porcentaje de Bitcoin en los exchanges porque básicamente se estaba buscando holdear, se estaba buscando comprar para mantener. Y efectivamente acabamos teniendo un nuevo máximo histórico en octubre. Por lo tanto, es un indicador que en su momento funcionó muy bien. Espero que vuelva a funcionar bastante bien, al menos para llegar a un rebote a los 58.000, que es lo que en un escenario pesimista podría buscar, incluso dentro de estas caídas o dentro de este escenario en el que vamos hacia un alt season o no tenemos un nuevo máximo, los 58.000 me parecerían un nivel interesante de recogida de beneficios, o al menos así lo marco para mi portafolio. Después, si sigue subiendo, se puede volver a aprovechar para algún pullback o directamente para entrar en altcoins. ¿Podemos ver 100.000 en Bitcoin? Sí, pero personalmente considero que el momentum fuerte va a estar en altcoins y creo que sí que vamos a ver nuevos máximos históricos en Ethereum, en BNB, en XRP y muchos otros activos que son relativamente, y digo relativamente, fácilmente predecibles. Al contrario que altcoins más pequeñas que pueden tener un buen futuro o pueden subir con fuerza, sin embargo, no es tan fácil predecir con las herramientas que vamos a comentar, entre otras muchas. Vemos que se ha estado sacando Bitcoin de los exchanges prácticamente de forma ininterrumpida desde mayo de 2021. Vemos mínimos decrecientes, máximos decrecientes, y si bien es cierto que en los últimos días se ha estado llevando algo de dinero a los exchanges, en el último mes se ha estado llevando un poco de dinero a los exchanges, la tendencia principal sigue siendo decreciente. Cierto que también en agosto tuvimos algo de recogida de beneficios, hemos vuelto a tener recogida de beneficios en diciembre y ahora en enero. Sin embargo, la tendencia principal sigue siendo favorable a que el dinero no está en los exchanges, sino que se está moviendo hacia wallets privadas. Es cierto que tiene muchas derivadas y que no nos podemos quedar en este indicador únicamente, sino que tenemos que seguir bajando, tenemos que seguir investigando estos indicadores on-chain. Uno de los que sí que me parece relevante y que se utiliza muchísimo es el NUPO o el indicador de pérdidas y ganancias de la red. Y que deje un mínimo decreciente no suele ser buena indicación, sino que lo que nos gusta es ver mínimos crecientes. Por ejemplo, en verano tuvimos mínimos crecientes a pesar de que el precio seguía cayendo. Es decir, había capacidad suficiente como para tener beneficios a pesar de que el precio cayera. En esta ocasión no lo estamos viendo. De hecho, tenemos un mínimo decreciente y esto no es buena noticia, ya que nos interesa ver que la gente al menos no pierde demasiado dinero, que vemos mínimos crecientes y máximos crecientes. Por lo tanto, en cuanto a sentimiento, sí que encaja un poco mejor el hecho de que haya un pánico extremo o al menos no haya una avaricia abundante en el mercado. ¿Y qué podemos esperar? Que al menos, en este caso, en Bitcoin, nos lleve un poco más de tiempo esa recuperación, incluso entrar en marzo o entrar en abril, en base a este indicador. Sin embargo, cuando vemos las direcciones que se están creando, claramente pasamos de tener resistencias donde se distribuía, donde se vendía Bitcoin, a tener soportes. Puntos en los que se empieza a acumular, se compra con fuerza y sobre todo compran las manos fuertes. El que va a Twitter a decir creo que estoy en un mercado bajista a largo plazo, que se ha acabado el ciclo, que ya no vamos a ver ni siquiera un rebote de recuperación, ni vamos a ver que suben un poco los precios, ese probablemente no compre. Sin embargo, las ballenas, la gente que compra para acumular en direcciones privadas de Bitcoin, están acumulando. Y además están acumulando de forma similar a verano. Y también estamos viendo que puntos que servían para distribuir, como fue el caso de febrero, ahora se han convertido en puntos de compra. Se han convertido en puntos en los que cada vez se acumula más.
No obstante, esto debe interpretarse como un indicador, un indicio de hacia dónde puede ir el mercado. También sucedió algo similar en septiembre y como podemos observar, tuvimos un doble suelo y a partir de aquí se fue para arriba el precio. Una forma muy interesante, muy inteligente de plantear qué hacer en este mercado es buscar una resistencia que se pueda romper. Y en este caso, la resistencia de verdad relevante sigue estando en los 53.000. Por lo tanto, es cierto que acumular poco a poco, pensando en el largo plazo, acaba siendo la estrategia de los grandes operadores de las ballenas. Entonces, aunque veamos precios más bajos, que fue el caso de julio, fue el caso de junio, las ballenas al final acaban promediando, acaban repartiendo sus compras a lo largo del tiempo. Es la lectura que hago de este indicador. Y para vender hicieron prácticamente lo mismo. Hicieron lo mismo en octubre, hicieron lo mismo en febrero hasta abril. Tuvieron una distribución bastante clara, bastante evidente, según este indicador. Vamos a pasar a Ethereum porque Ethereum sigue en una situación bastante similar, aunque en cuanto a la salida de Ethereum de los exchanges, también vemos una tendencia clara, pero se agudizó bastante en el caso de noviembre. Ahora, incluso vemos nuevos mínimos decrecientes y está en una situación todavía mejor que Bitcoin en cuanto a dinero en los exchanges, en cuanto a Bitcoin en los exchanges, Ethereum en los exchanges. En cuanto a las ganancias y pérdidas, vemos que hay también un mínimo decreciente y ahora, por primera vez en prácticamente un año, incluso más, vemos que se está acumulando con fuerza Ethereum. Esto sí que me ha sorprendido y vemos que aunque caiga el precio, hay mucho interés en esta zona de precio. Insisto, es un indicador de bastante largo plazo, es un indicador que no he visto utilizar en prácticamente ningún canal y me parece especialmente interesante cuando llegamos a zonas en las que se vendió con mucha, mucha fuerza. En el caso de Ethereum, veíamos unas ventas fuertes en estos niveles de precio en mayo. Incluso podríamos remontarnos al año pasado y podríamos remontarnos a 2020 para intentar ver zonas en las que se acumulara más Ethereum. Y no existe ningún punto en el cual se acumulara más Ethereum que actualmente. Entonces, para mí es muy optimista este indicador, ya que estamos viendo que se crean nuevas direcciones cada día de Ethereum. Es decir, que se está acumulando Ethereum con fuerza. También se podría argumentar que no son indicadores lo suficientemente potentes porque, por ejemplo, podrían llevarse a contratos de futuros en los que se está buscando una posición corta o se podría argumentar que no se está acumulando porque se piense que va a subir el precio, sino porque se quieren comprar, por ejemplo, contratos inversos y para eso hace falta tener el activo principal. Se podrían utilizar varios argumentos, sin embargo, considero que a grandes rasgos nos sirve bastante este indicador, porque cuando hemos visto dips interesantes ha habido mayores acumulaciones y antes de grandes caídas hemos visto distribuciones. Incluso en noviembre vimos algo de distribución. Sin embargo, cuando volvemos al porcentaje de Ethereum que había en los exchanges, seguía cayendo. Entonces, son incongruencias que vemos también a nivel on-chain. Vamos a pasar a XRP porque sé que os gusta mucho XRP, sé que muchos tenéis en estos momentos XRP y si nos fijamos en la divergencia que hay, vemos que actualmente hay un mínimo creciente en las ganancias y pérdidas para XRP, por lo tanto estaríamos más cerca del punto muerto. Aquí sí que necesitaríamos algo de subida en el precio. Ahora estamos en 0,74 y si llegara por ejemplo a 0,80, 0,82 rápido, podríamos ver que las personas que están en pérdidas actualmente pasarían al terreno positivo y pasarían a estar en ganancias. También podemos observar que hay mínimos crecientes en el porcentaje de personas que están perdiendo dinero con respecto a las personas que están ganando dinero. Ya sabemos que hay que comprar cuando hay pánico en el mercado y hay que vender cuando hay euforia. Sin embargo, en estos momentos
lo interesante es esperar o ver que haya algo de recuperación o al menos haya un poco más de equilibrio antes de lanzarse a la piscina directamente o decir, es que está barato, está caro. Bueno, al final, promediar acaba siendo una buena estrategia y lo venimos viendo en la propia red, lo venimos viendo en las propias redes que estamos analizando. Volviendo a analítica on-chain, como la que vengo comentando, en el caso de XRP no es tan claro que haya buenas rebajas o que haya buenos precios y que se acumule, sino que es más bien el intento de romper resistencias o de dejar nuevos mínimos y nuevos máximos crecientes. Es lo que vimos, por ejemplo, en octubre, lo que volvimos a ver en diciembre y lo que estamos viendo incluso ahora a principio de año. También es verdad que estamos viendo precios decrecientes y no se está acumulando con tanta fuerza. Sin embargo, podemos también destacar que no se está distribuyendo, no se está vendiendo como pasó en abril o como pasó en diciembre de 2020. Bueno, ya sabéis, con el caso de la SEC hubo grandes ventas, aunque también hubo grandes compras. Hubo un poco de todo. Aún así, vamos a analizar qué podría suceder y efectivamente llevamos viendo una acumulación desde hace unos meses, desde noviembre, incluso desde octubre. Sin embargo, ya digo, para mí ahora lo más positivo sería que hubiera una subida con fuerza, que empezara a entrar volumen de compra y mientras tanto sí que es cierto que niveles en los que ha habido grandes ventas o incluso ha habido una distribución, ahora son niveles de compra. Incluso en verano, en el caso de XRP, no se acumuló con fuerza, a diferencia de Bitcoin. En Bitcoin sí que vimos compras fuertes. En XRP no. En XRP no hemos visto compras fuertes hasta noviembre, octubre. Y este indicador sí que me sorprende, porque no lo había visto nunca y ahora, gracias a Santiment, por cierto, no es una colaboración remunerada, pero si queréis tener estas herramientas, podéis utilizarlas. Voy a dejar el link en la descripción. Por último, vamos a ver a BNB porque es donde más claro veo que hay una acumulación desde septiembre, incluso desde antes, ¿vale? En septiembre se empezó a ver cómo se acumulaba a manos llenas BNB, incluso hubo una caída y se siguió acumulando BNB, y yo me mantengo muy optimista en el caso de BNB, incluso considero que puede tener una cierta descorrelación con respecto al mercado, incluso lo vimos en noviembre y lo volvimos a ver en finales de noviembre, principios de diciembre. Aquí vemos una descorrelación bastante fuerte con respecto al mercado y es una de las cosas que más me gusta ver cuando analizo cómo crear, cómo estructurar una cartera que esté bien diversificada. Y además diversificada según los criterios que sigo personalmente. Es cierto que no lo he ajustado bien, que vemos aquí la caída y que se sigue acumulando. De hecho, no hay otro activo que se pueda seguir o que haya seguido en Santiment en el que se vea más claro que en el caso de Binance Coin, en el caso de BNB. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de contenido, dejádmelo en los comentarios. Y estoy aquí viendo que en pérdidas y ganancias vemos que aguanta un poquito mejor que en el caso del resto de activos. Está dejando mínimos crecientes y máximos crecientes, BNB, por lo tanto, a nivel técnico, en base a los indicadores que he comentado, hay buen sentimiento, un sentimiento muy positivo de cara a BNB. Aún así, ya digo, no es consejo de inversión, es simplemente hacer un barrido entre distintos indicadores y distintas lógicas de mercado y bueno, espero que os haya gustado. Debéis hacer vuestra propia investigación, me podéis preguntar, me podéis consultar. Sobre todo la parte técnica de estos indicadores, no tanto de si va a subir ya o no va a subir ya. En base a estos indicadores, la conclusión que podemos obtener, que podemos extraer, es que aunque tarde meses, aunque tarden semanas en subir, la perspectiva de los grandes operadores, de las ballenas, de las manos fuertes, es que al menos va a haber un rebote. No digo que vaya a haber nuevos máximos históricos, sino que al menos puede haber un rebote. Ya vengo hablando de las perspectivas a nivel de dominancia de Bitcoin y que el dinero puede ir de Bitcoin a las altcoins. Sin embargo, también es cierto
que desde un punto de vista de on-chain data o de analítica on-chain, podemos esperar que haya un rebote o que haya una recuperación, aunque sea a resistencias para seguir cayendo, aunque sea a resistencias significativas para después seguir cayendo. Yo personalmente me mantengo muy optimista con el mercado cripto en general, aunque con Bitcoin, ya digo, creo que va a haber un nivel a partir del cual hay una rotación a las altcoins. Seguiremos expectantes y seguiremos comentando el mercado, así que suscribíos si no estáis suscritos, dadle al like si os ha gustado el vídeo y dejad un comentario para comentar vuestra opinión. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.